Una mujer que cada vez se hace notar más en el mundo de la política. Vamos a repasar la trayectoria de nuestra invitada. Es una recién llegada, pero ya se atreve con el cuerpo a cuerpo con los pesos pesados y sobre el tema estrella de la actualidad política. Señora Lozano, ustedes son rehenes de la estrategia que les marca Bárcenas. No pida explicaciones a la oposición, que quien tiene que dar explicaciones en una cámara parlamentaria es el gobierno. Ha tenido una buena maestra, Rosa Díez, el azote del presidente del gobierno en el caso Bárcenas. Señor Rajoy, tenga el valor de dimitir para no arrastrar la credibilidad de España con la suya propia. UPyD ha convencido a parte del electorado. Rosa Díez es la política mejor valorada de este país y su partido es el cuarto en intención de voto según el último sondeo del CIS. Todo un hito para una formación que nació hace solo 6 años. Han renunciado a los coches oficiales, no quieren privilegios para ellos ni para ninguna comunidad autónoma. Se definen como un partido nacional y progresista, pero les gusta jugar a la ambigüedad. Defienden la sanidad pública. La sanidad hoy en España es menos gratuita, menos accesible y menos universal. Pero no rechazan la nueva ley de educación que ha censurado la oposición casi al completo. Y en esa ambigüedad se sienten cómodos. ¿A que le parece que eso es de derechas? Pues será de derechas. ¿A que le parece que es de izquierdas? Pues será de izquierdas. Usted que lo califique, pero esto es lo que nosotros defendemos. Cómo nos califiquen nos da exactamente igual. Una estrategia que funciona a un partido que a tenor de las encuestas parece no haber tocado techo. Bueno, Irene Lozano, buenas noches, muchas gracias por estar aquí. Bueno, vamos a analizar la actualidad, pero yo también tengo alguna pregunta antes de empezar. Por ejemplo, es cierto que las encuestas están saliendo muy favorecido, su partido, UPyD, pero siempre está de fondo esa cuestión, esa cuestión que a veces se plantea casi como una acusación, ¿no?, de ambigüedad. ¿Está UPyD a la izquierda? ¿Está UPyD a la derecha? ¿Por dónde juega? Sí, es verdad que siempre se plantea, es una pregunta muy vieja a la que contestamos reiteradamente. Nosotros es que pensamos que la clave no está en cuál es la etiqueta que nos define. Nos parece que hay muchas cosas que se han definido con la etiqueta de la izquierda cuando no lo eran o con la etiqueta de la derecha cuando no lo eran. Y nuestras propuestas concretas, que las presentamos cada día en el Parlamento, ante los medios de comunicación, etcétera, son muy concretas y son muy claras. Quiero decir, no creo que nadie nos pueda acusar de ambigüedad en nuestra respuesta a los problemas políticos que hay planteados, ¿no? Otra cosa es que si alguien busca que nos etiquetemos, pues no nos vamos a etiquetar porque nos parece que este país está muy sobrado de etiquetas, precisamente. ¿Qué le parecen las declaraciones del presidente de gobierno hoy en Pontevedra, asegurando que estamos empezando a salir de la crisis y que el año que viene estará en ese mismo lugar donde empieza el curso político, anunciando ya la bajada de los impuestos? Bueno, ha hecho algo bastante insólito en política, que es anunciar un anuncio, ¿no? Nos ha anunciado que el año que viene nos anunciará una bajada de impuestos. Como, en fin, desde nuestro punto de vista, el presidente del gobierno está bastante tocado en su credibilidad, pues nos permitimos no creerlo hasta que no lo veamos. Lo que sí que es un hecho es que ya los impuestos los ha subido, que la gente siente sobre sus espaldas las varias subidas de impuestos que ha llevado a cabo, la bajada de salarios que ha provocado la reforma laboral, y estos son los hechos, Él puede tratar de enmascararlos con la propaganda. Ahora toca esto de que estamos a punto de salir de la crisis. En teoría, lo que estamos a punto de salir es de la recesión. Quiere decir que no haya crecimiento negativo. Que haya crecimiento positivo, que es lo que permite crear empleo, eso todavía no lo ha anunciado nadie. Usted ha dicho que el bipartidismo es el origen de muchos de los males que tiene este país. ¿Pero me podría concretar cuáles son esos males que están en el origen del bipartidismo que tenemos? Sí, bueno, yo creo que en los últimos 30 años ha implantado una dinámica política que consiste en que los dos grandes partidos coinciden en muchas de sus prácticas y de sus malas prácticas, muy señaladamente la corrupción. Sabemos cuando hay un caso de corrupción que le sirve para atacarse mutuamente, para el famoso y tú más, pero no, ninguno de ellos es capaz, cuando llega a gobernar, de resolver el problema, sino que parece que es, en vez de que roben los tuyos, pues que roben los míos, ¿no? En vez de vamos a tomar medidas claras y definitivas para atajar este problema, y así con muchos otros problemas. Hay una alternancia política, un pacto permanente con los nacionalistas a una costa en
fin, de concesiones que a la larga yo creo que ahora ya todo el mundo ve con claridad, cuando UPyD lo empezó a decir no se veía con tanta claridad, que son nefastas para el país, una serie de políticas en las que coinciden absolutamente y lo que pensamos que eso nos ha llevado a esta situación de bloqueo político e institucional en la que estamos. Una pregunta concreta. Si ustedes estuvieran hoy en el gobierno, ¿UPyD bajaría los impuestos? Yo creo que hay margen para bajarlos. Yo creo, lo creen nuestro diputado que lleva los temas económicos, Álvaro Anchuelo, y los economistas que de forma voluntaria trabajan para el partido. Ya dijeron en su momento, cuando se produjeron las subidas, que era innecesario, es decir, que hay un montón de gasto superfluo que no se ha acabado con él, y el ejemplo más visible y más palmario es el de las diputaciones, que nos cuestan 6.000 millones de euros al año. Entonces, nuestra lógica era, vamos a eliminar ese gasto superfluo, que solo sirve en muchos casos para colocar a amiguetes o a gente a la que se quiere beneficiar porque pertenece a esos partidos políticos, y a lo mejor cuando hayamos recortado todo ese gasto superfluo tenemos que llegar a la conclusión de que a pesar de eso es necesario subir impuestos. Lo que es totalmente inaceptable es que lo primero se suban los impuestos de la gente para no atacar a lo que son el botín de los partidos políticos, ¿no? Francisco Maruenda. Hablando de su partido UPyD, ¿no? En la memoria de todos está Adolfo Suárez, un partido personalista, CDS, acaba desapareciendo, ¿no? ¿No está UPyD demasiado centrado en la figura de Rosa Díez? No digo que ustedes hacen su trabajo, evidentemente, pero toda la gente que nos ve asocia UPyD, Rosa Díez, CDS, Adolfo Suárez. Suárez deja el CDS desaparece. Bueno, a Adolfo Suárez se le relaciona en realidad más con UCD, ¿no? Nosotros tenemos una líder que es la más valorada de manera sistemática en las encuestas por todos los españoles, y eso pues nos da mucha alegría. Me dice usted que es un partido personalista. Yo no lo he experimentado, es decir, la manera que tenemos de trabajar es una manera bastante colaborativa de trabajar. Otra cosa es el efecto, pero la imagen en la política actual no la construye solamente el partido en este caso. Es decir, a nosotros nos ocurre muchas veces que llaman medios de comunicación, queremos entrevistar a Rosa Díez, no, pero es que Rosa Díez no puede por agenda, pero te mandamos a otro diputado, ah, no, es que si no es Rosa Díez no queremos. Entonces, ¿quién construye la imagen de personalismo? ¿Nosotros o quienes quieren a una persona y a una cara conocida? Pero también la popularidad viene determinada de que tampoco tienen que tomar decisiones. Es decir, que ustedes ¿Cómo que no? pues, tomamos en los decisiones temas todos los días. No, decisiones que decir de gobierno. No, Hombre, no, obviamente cuando estás en la oposición no tomas decisiones de gobierno, pero nosotros cada votación que hacemos en el Parlamento la pensamos y la meditamos mucho, y hay cosas en las que apoyamos propuestas que hace el gobierno, otras veces no apoyamos propuestas que hace el gobierno y apoyamos una iniciativa de la oposición. Precisamente el trabajo que hacemos es no es ejecutivo en el sentido de que no gobernamos, pero sí lo es en el sentido de que tomamos muchas decisiones a diario, sobre todo las iniciativas parlamentarias que se presentan. Pasa que ahí coexisten también personas de sensibilidades de origen distintas, gente que viene, como usted, de ningún sitio concreto, que decir, de la profesión, gente que viene del Partido Socialista, gente que viene del Partido Popular, es decir, ¿no es un poco complicado ideológicamente? Bueno, si uno se plantea la política como ideología, tal vez le resulte complicado. Nosotros, entre el 80 y el 90% de la gente que milita en UPyD no ha estado nunca en un partido político. Y luego es verdad que hay gente que ha militado en algún partido político, en uno o en otro, pero para nosotros eso no es ninguna complicación porque lo que tenemos muy claro es lo que todos queremos y lo que todos tenemos en común. Y llevamos con toda naturalidad las discrepancias que tenemos. Sabemos que hay gente que tiene una visión un poco más orientada a lo que llamaríamos políticas típicas de izquierda, otros más de derecha, pero esto nos resulta indiferente porque lo que nos importa es en lo que estamos de acuerdo. Y en el tronco básico de lo que son las políticas de UPyD, toda la gente, venga de donde venga, y esa gran mayoría de gente de UPyD que no viene de ningún partido político está de acuerdo, entonces no es difícil de gestionar. Eduardo Illa. Cuando hablaba antes de la mediocridad imperante en la política española, no me refería a Irene Lozano. Gracias. Yo me siento orgulloso, no, yo la conozco bien porque fue compañera del Mundo muchos años, y yo me siento orgulloso de que en el Parlamento, en la sede de la soberanía popular, haya gente como ella, ¿no? Gente de nivel, preparada, y que al fin y al cabo pues es lo que yo quiero, que estén los mejores ahí, ¿no? Hablando de UPyD, yo creo que es un partido de centro. Yo creo que UPyD representa en estos momentos el centro político en este país. A la derecha está el Partido Popular, a la izquierda el Partido Socialista, Izquierda Unida, y el centro lo representa UPyD, pero también lo representa a Ciudadanos. Y en ese sentido yo quería hacerte una pregunta. ¿Cuándo carajo os vais a coaligar
con Ciudadanos, que es un partido similar en la ideología, es profundamente liberal, de centro, defiende la Constitución con vigor como vosotros, cosa que no hace ninguno de los dos grandes partidos. ¿Cuándo os vais a coaligar con ellos para que los ciudadanos que se sienten de centro, centrados políticamente, pues vean que hay una posibilidad real de que hagáis algo más que ser una simple bisagra o un partido minoritario? Sí, preguntas cuándo, como dando por hecho que va a ocurrir alguna vez, cosa que yo no tengo nada claro. Es decir, eso es lo triste, que no vaya a ocurrir nunca. Tenemos algunas cosas en común con Ciudadanos, es verdad. Ciudadanos es básicamente un partido catalán y UPyD desde el primer momento ha tenido muy claro que tenía que ser un partido nacional y además un partido que ha ido surgiendo con enorme dificultad, porque poner en marcha un partido político desde cero es una labor, en fin, de titanes. Pero ha ido surgiendo en todas las provincias españolas y en todos los pueblos de España simultáneamente y ha ido creciendo en todos poco a poco. En unos se ha adelantado en un momento, en otros se ha adelantado en otro y no es un partido que ha surgido en una comunidad autónoma o en una provincia para desde ahí irradiarse al resto de España, ¿no? Y eso es lo que nos diferencia mucho de Ciudadanos, que nosotros hemos defendido siempre un proyecto que es nacional y como tal tiene que estar implantado a nivel nacional. Y al mismo tiempo Ciudadanos es un partido que ha hecho alianzas en las últimas europeas, por ejemplo, en fin, dudosas, ¿no? Y en ese sentido yo prefiero que no se nos vincule con ellos, sin que ello quiera decir que las cosas que tenemos en común, si pueden en el futuro dar fruto a algún tipo de colaboración, pues la darán. Pero ¿a quién beneficia esa desunión, esa no unión? A los dos grandes partidos, a los partidos mayoritarios, al bipartidismo. Eso que le beneficia. Sí, claro. Sí, porque es que representáis exactamente lo mismo. Marta. Bueno, no. Precisamente, Irene, yo voy a retomar lo que decía Eduardo. O sea, vosotros tenéis que ser conscientes de que si UPyD quiere ser realmente una alternativa para romper ese bipartidismo que no es bueno para la vida política española, que tiene a la gente harta, que ha generado una desconfianza absoluta hacia la clase política, UPyD solo ahora mismo no puede. O sea, ¿rechazáis de plano la posibilidad de ir del brazo de otro partido? Y evidentemente vuestro aliado natural, hombre, desde la postura de un conservador parece que ha sido Ciudadanos. Nosotros tenemos clarísimo que UPyD solo no puede romper el bipartidismo, por eso apelamos permanentemente no solo al voto de los ciudadanos, sino a la colaboración de los ciudadanos. Es decir, UPyD es un partido que en cada meeting que damos la gente participa, la gente hace preguntas, a la gente le instamos a que se sume al partido, a que colabore, a que trabaje. Es decir, tenemos muy claro que tenemos que sumar muchas fuerzas. Pero además de gente hace falta más diputados, no solamente gente dando ideas. Insisto, es que el proyecto de UPyD es un proyecto nacional y el proyecto de Ciudadanos por el momento es un proyecto catalán que ha cuajado en Cataluña y que yo me alegro por ellos. Es decir, que no les deseamos ningún mal tampoco, pero no vemos que tengamos esa fusión porque perderíamos ese carácter nacional y esa enseña que siempre hemos llevado muy a gala de presentarnos con las mismas siglas en toda España. Bueno, vamos a cambiar ahora de tema, vamos a continuar con Carmelo. Sí, al personalismo que se acusa a UPyD en la figura de Rosa Díez se une otra acusación que es la del populismo, es decir, que UPyD dice en cada momento lo que la gente quiere oír y eso se llama de alguna manera también oportunismo, que es otra de las acusaciones que se le hace a Rosa Díez, ¿no? Que bueno, pues se ha movido en la política. Es irremediable hablar de Rosa Díez, Irene, porque es vuestra líder carismática y parece ser que la que reparte juego manda y ordena. Entonces, no hay un punto de razón en que, al fin y al cabo, si se produjera un repunte en la economía, un simple repunte en la economía, o se arreglaran un poco las cosas, se desinflarían las expectativas de UPyD, porque en definitiva es, bueno, solo lo que la gente quiere oír. Mira, te voy a contar un caso muy concreto que además viene al hilo de lo que estabais debatiendo de los sueldos. Nosotros presentamos en el Congreso una iniciativa para que los expresidentes no pudieran cobrar la pensión vitalicia que tienen si tenían otro sueldo. Es decir, defendemos que un expresidente debe tener una dignidad y no se le puede dejar en la indigencia, pero si tiene otro sueldo, sea público o privado, pues que no cobre la pensión pública. Defendimos también una iniciativa para racionalizar los sueldos, es decir, que no ocurra esto de que un alcalde de una población más o menos grande cobre más que el presidente del gobierno, ordenar y racionalizar un poco los sueldos públicos en España. En ambas, que se presentaron en momentos distintos, nos insultaron y los insultos preferidos, que en eso la verdad es que no son muy originales, eran populista, oportunista y demagógico respecto a nuestras medidas.
6 meses después resulta que las presentan ellos con otro nombre, o con otro nombre, con otra redacción, es decir, nosotros a veces decimos cosas que la gente quiere oír y a veces decimos cosas que la gente no quiere oír. Nosotros, por ejemplo, en el tema de ETA decimos cosas que la gente no quiere oír. La gente es muy partidaria del tema de ETA. Bueno, esto hay que olvidarlo, hay que pasar página, etcétera. Nosotros insistimos en que quedan 300 y pico crímenes por resolver y que hay que hablar de eso. Y la gente de eso no quiere oír hablar. Es decir, nosotros decimos lo que nos parece racional y las conclusiones a las que llegamos cuando analizamos cómo están las cosas. Si coincide con lo que la gente quiere oír, pues bien, pero es curioso que nos insulten y nos llamen muy frecuentemente populistas, oportunistas, etcétera, y que luego todo el mundo se suba a ese carro con un año de retraso. Vamos a hablar un poquito de corrupción, vamos a hablar un poco del caso Bárcenas. Por ejemplo, hemos conocido en las últimas horas que Izquierda Unida, el PSOE y algunas acusaciones populares quieren imputar a la persona que ordenó el borrado de los famosos discos duros de Bárcenas. ¿Qué le parece a usted todo esto del borrado de los discos? Claro, es que es un delito. Es que es un delito destruir pruebas y obstrucción a la justicia. Son dos delitos y puede constituir un delito de encubrimiento. Entonces, lógicamente, nosotros hemos sido de hecho, nuestro equipo jurídico lo está estudiando, porque si creemos que hay indicios de delito, lo denunciaremos a la Fiscalía para que la Fiscalía actúe, claro. Ahí la propia Secretaría General del Partido Popular declaró que esos ordenadores estaban bajo custodia del PP y estando bajo esa custodia han sido destruidos y borrados. Por lo tanto, tendrá que haber un responsable. Y al mismo tiempo que nos están diciendo que no se puede presuponer nada sin pruebas, están destruyendo esas pruebas. Nos vamos a publicidad y seguimos en unos minutos aquí en La Sexta Mesa. Estar en vivo. Continuamos con Irene Lozano en directo cuando faltan 9 minutos para las 12 de la noche. Señora Lozano, una última cuestión. Estábamos hablando de Luis Bárcenas. ¿Será este capítulo, el del borrado accidental o premeditado de los discos duros que tenían sus ordenadores, el último capítulo de todo esto? Bueno, hasta ahora lo que han desbordado nuestra capacidad de sorpresa, ¿no? Cuando parecía que ya no podía ocurrir nada más increíble que descubrir, pues no sé, que Bárcenas había estado trabajando allí hasta mucho después de lo que habían dicho, pues lo descubrimos, y luego que el otro tesorero se ha ido con un finiquito de 186 días por año y ahora esto. Es decir, yo ya me espero cualquier cosa, igual que cualquier cosa que ellos tratarán de manipular con esa fabulación orwelliana que practican. O sea, yo me espero cualquier cosa. Yo lo que espero es que el presidente del gobierno, no sé, todavía está a tiempo de reaccionar y de reaccionar políticamente, que yo insisto siempre, una cosa es la responsabilidad política y otra es la judicial, que se tendrá que decidir en los tribunales, y que ayude a apaciguar un poco, porque claro, esto está creando una especie de animadversión de la gente en general con la corrupción, no solo ya hacia el PP, sino en general hacia los políticos, que yo creo que no beneficia a nadie. Irene Lozano, muchísimas gracias por haber venido a La Sexta Noche. Gracias de verdad. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar ahora